¿Cuántos están contentos hoy? Amén, amén. Todos sean bienvenidos. Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que hoy quiero compartir contigo en esta mañana, en estos próximos minutos, y te voy a hablar acerca de la unidad. Y me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando, cuando estaba meditando, orando, le pedía dirección a Dios y le digo: Señor, dame una palabra con respecto a cómo poder generacionar en este momento o cómo poder direccionar la palabra hacia la unidad. Pero hay algo que me llama mucho la atención y hay algo que se pegó en mi corazón y lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 30, versículo 1, dice la palabra de Dios: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no, me muero. Fíjate que esto me llamó muchísimo la atención porque hoy me toca hablar respecto a la unidad. Pero ¿cómo podemos ser hombres, mujeres dentro del reino de Dios para poder trabajar como iglesia? Y muchas veces no podemos trabajar en la unidad. ¿Sabes por qué? Porque se levanta una barrera dentro de nosotros y esa barrera se llama envidia. Y muchas veces la envidia no nos permite reconocer a la persona que tenemos al lado porque nos ciega. Esta mujer tenía a su hermana y tú estás escuchando que dice ahí la palabra que ella tuvo envidia de lo que ella veía. Y la envidia se levanta de todo aquello que tú estás viendo. Cuando tú ves que tu hermana está siendo prosperada, cuando tú ves que tu hermano está siendo prosperado en todas las áreas de su vida. Y la envidia brota porque lo estás viendo, lo estás escuchando, y eso no te permite tener una unidad como hermanos en Cristo Jesús para poder funcionar y trabajar conforme al diseño de Dios. Y esto es algo que me llama mucho la atención porque ella dijo, viendo Raquel que no daba hijos, tuvo envidia y luego dijo: si no, me muero. Si no tengo el carro que tiene mi vecino, me muero. Si no tengo las sandalias, el vestido, el atuendo que trae la hermana, me muero. Me da envidia, me da celos. Y sabes, la palabra cuando se refiere a la envidia trae muchas enfermedades. Hay gente que se entristece porque no puede tener lo que la vecina tiene. Hay hombres que se entristecen porque no puede tener lo que el vecino tiene. Y muchas veces la alegría radica en aquellas personas que no lo pueden lograr, pero que ellos se alegran si tú tampoco no lo tienes. Y eso es algo que realmente muchas veces se nos pasa dentro de la iglesia porque lo que más brota es la envidia. Y por eso no podemos trabajar en equipo, porque tú no quieres que la persona que está arriba de ti te pueda dirigir, porque tienes celos, porque tienes envidia. Pero hoy vamos a descubrir cómo y por qué razón podemos y necesitamos trabajar en conjunto. Y sabes, muchas veces la admiración no expresada genera envidia. Muchas veces nos cuesta decirle a la persona, de mujer a mujer: qué guapa está usted hoy. De un hombre que se acerca a otro hombre: oiga, qué guapo, qué bien se ve el día de hoy, qué rico huele, qué bien se ve, qué bonito le queda ese corte de cabello. Palabras tan sencillas pero tan amables, tan únicas, tan ejemplares, que cuando no lo expresamos nos daña, iglesia. Nos daña, y ahí comienza a levantarse una barrera, a levantarse cosas que no nos permiten ser feliz. Y eso es algo que muchas veces viene de la tristeza. Muchas veces nos da cólera por el bien ajeno, porque a esa persona le fue bien. Ahorita podíamos ver que hay una hermana que le estaban dando sus papeles, y muchas veces, ¿verdad?, nosotros se nos olvida alegrarnos, como dice Romanos. Dice la palabra que nos alegremos con los que se alegran y lloremos con los que lloran. Alégrate porque a ella le fue bien, porque la próxima vas a ser tú. Alégrate porque a aquel le fue bien, porque el próximo vas a ser tú. Si aquella tiene un carro, oiga, qué bonito carro tiene. Y cuando tú expresas ese sentimiento, Dios te empieza a quitar esa barrera y Dios te está diciendo: la próxima, en vez de decirte vas a ser tú, va a ser tu familia, van a ser tus hijos. Y luego fíjate, más adelante hay algo que me llama mucho la atención. En Salmos 33, 1-3, para ir terminando, dice la palabra: mira cuán bueno y cuán delicioso, dice la palabra, es habitar los hermanos juntos en armonía. Si te das cuenta, en la traducción lenguaje actual dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos juntos en armonía. Es tan agradable ver como olor del perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte del Hermón. O sea, la armonía significa que
muchas veces dos personas impares puedan trabajar juntos. Como decía la pastora Cecita hace rato, me llamó mucho la atención, tus dones, tu talento. Cuando tú y yo los traemos a los pies de Cristo, Dios empieza a obrar, empieza a trabajar. Pero muchas veces nosotros no entendemos que de una forma u otra, Eclesiastés 4 dice que si muchas veces estamos solos caemos, pero si estamos dos podemos obtener victoria. Es que cuando estamos en unidad, cuando estamos en acuerdo, es cuando usted y yo podemos tener victoria, podemos salir adelante y podemos entender que la armonía no es ausencia de conflicto, sino muchas veces llegar a un acuerdo. Y muchas veces cuando no hay acuerdo, Dios dice: yo no envío bendición. Cuando no podemos trabajar en equipo, cuando no podemos trabajar porque esa persona te cae mal. Pero cuando somos amables y reconocemos que también la persona es especial para Dios, y tú y yo empezamos a trabajar en equipo, Dios dice la palabra, a través de Dios yo envío bendición y vida eterna. Es decir, que tenemos un propósito en común, tenemos una misma visión, tenemos una misma meta, y juntos como iglesia dentro de este reino lo vamos a lograr. Vamos a alcanzar lo que Dios dice que vamos a alcanzar, donde hay unidad, donde hay acuerdo, donde hay un propósito para que usted y yo podamos trabajar en armonía. Pero solamente cuando hay una misma mente, una misma visión, un mismo propósito. Usted no viene a buscar su propósito, usted no viene a buscar sus necesidades, sino usted y yo venimos a esta iglesia a trabajar para la visión de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Dios te bendiga. Amén, amén, familia. ¿Cuántos estamos bendecidos? Amén. Pues bueno, familia, tenemos el privilegio, ¿verdad?, de estar en este lugar. Yo te quiero compartir la fe, ¿verdad? Algo sobre la fe. Es una fe, dice la palabra, que es como un granito de mostaza, la fe, ¿verdad? Y sabes, muchas de las veces podemos decir, yo tengo fe, pero realmente es fe, ¿verdad? Y te quiero llevar a una historia rápidamente que está en Marcos 5, del 27, Marcos 5 del 25 en adelante. Dice ahí la palabra, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjate, familia, aquí podemos ver dos puntos muy importantes, ¿verdad? La fe, muchas las veces dice que la fe viene por el oír. Claro, la fe viene por el oír. ¿Qué es la fe? Lo que uno escucha, lo que uno está, la palabra que uno, los mensajes, eso te provoca la fe a caminar, a dar, a conquistar todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero lo importante, fíjate, lo importante de esta mujer, dice ella que antes su fe, ¿en qué estaba? En su dinero, ¿verdad? Su fe era su dinero. Dice ahí que ella tenía 12 años enferma, de médicos en médicos en médicos, y se gastó todo su dinero, y al contrario dice la palabra que le fue peor. Fíjate, muchas de las veces para que Dios pueda ver nuestra fe o probar nuestra fe, Dios a veces, algo que decía Susi, ¿verdad? Tocar suelo, ¿verdad? Esta mujer tocó suelo, no tenía dinero, no tenía ya nada para su enfermedad, pero algo que lo motivó a ella cuando escuchó hablar de Jesús, ¿verdad? Así como tú y yo hoy estamos escuchando la palabra, esta mujer la motivó a hacer algo, ¿verdad?, que nadie lo podía hacer o que nadie se atrevía a hacer. Era tener una fe, pero una fe agresiva.
¿verdad? Una fe agresiva. Y sabes, dice la palabra que una fe sin obras es una fe muerta. O sea, es una fe muerta. Yo puedo decir, yo tengo fe, pastor, yo tengo fe. ¿Dónde están las obras? ¿Verdad? ¿Dónde están las obras? Una fe sin obras es como si no tuviéramos fe. Tenemos que caminar, tenemos que avanzar con fe, creyéndole a Dios, aunque yo no lo vea, pero yo estoy seguro de que va a suceder, de que mi milagro, mi sanidad, mi libertad, mi prosperidad, yo aquí la tengo enfrente, ¿verdad? Y dice esta mujer que ella no le importó, corrió y dijo, dice la palabra ahí, que si tan solo tocare su bordo de Jesús, su manto, dice, seré sana. Y ella no le importó, corrió entre la multitud y tocó su manto y dice ahí que fue sana de su azote, o sea, de su enfermedad, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y dice en el último versículo, en el 34, lo que la sanó a ella, fíjate bien, si me lo pueden poner los muchachos, el siguiente, ¿qué dice ahí? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Quién fue la que la sanó? La fe, ¿verdad? La fe de la persona, ¿sí me entiendes? Sabes, nuestros pastores pueden imponer manos a nosotros y bendecirnos y decirnos y desatar toda la bendición, pero si tú y yo no tenemos fe, no va a suceder nada. A esta mujer Jesús no vino o Jesús fue y la tocó y oró por ella. No, Jesús no hizo eso. Ella corrió al milagro, ella corrió a la sanidad, ella corrió a la libertad, ¿verdad? Ella, su fe de ella dijo, voy a ser sana. Así es que, familia, una fe sin obras es no tener fe. Es que yo te invito y nos animamos, ¿verdad?, a tener fe y creerle siempre a Dios, que Dios tiene lo mejor y lo excelente para nosotros. Amén. Dios les bendiga, familia. We don't have to go too fast, right? How much time do I get? ¿Cuánto tiempo me dan? It's not enough. No es suficiente, But it's okay. We're going to wrap it up, though. pero está bien. I might not be as fast as they are. A veces no puedo ser tan So we rápido might como take a ellos, little bit more time. pero un poquito más de tiempo. But sometimes we have to slow things down to understand them. A veces tenemos que alentar las cosas para entenderlas. We learned unity. Aprendemos unidad. Unity means we all come together. Unidad es todos juntos. We learned faith, Fe, which is putting trust poner nuestra in confianza something that you don't know. en algo que no conoces. But you can't have those two without integrity, Pero no puedes tener las dos sin integridad. because integrity is a choice. La integridad es algo que The escoges. definition of integrity La definición de integridad is the quality of being honest and having strong moral principles and moral uprightness. la cualidad de ser honesto y tener principios morales. But that's the world's definition. Pero esa es la definición del mundo. The spiritual definition of an integrity La definición espiritual de integridad es is wholeness, uprightness, and adherence to moral and ethical principles. It tener ref- la santidad y tener la moral éticas en alto. It reflects the actions Refleja la acción that are consistent with what God que son consistos con lo que Dios teaches us. nos enseña. Now, see, God teaches us the word. He gives us the tools. Dios nos enseña la palabra, nos da las herramientas. But integrity means that we have to be able to take those tools. La integridad es nosotros tomar esas herramientas. Because there's two types of integrity. Hay dos tipos de integridad. And I'm not saying like structural integrity, because there are, like, when you say a building has good integrity. Hay diferentes integridad como la But integridad there's de un two edificio, types of integrity. pero dos tipos de integridad. The integrity that is inside, La integridad que está adentro, your inner thoughts, your inner sayings, your heart, tus pensamientos, tu corazón, and the integrity that presents to yourself to others. y la integridad como te presentas a otros. When we align ourselves with God, Cuando nosotros nos dejamos que Dios, meaning when you're alone by yourself, cuando estás tú solo,
and you make a conscious decision y haces una decisión consciente to be somebody while you're by yourself, de ser alguien cuando estás tú solo, integrity is at that moment. integridad es en ese momento. So when you are faithful with God and you speak good, kindness, your moral actions, how you are, Cuando eres fiel a Dios y tú hablas, will reflect refleja on how people see you. como la gente te ve. Because I'm pretty sure everybody here at one point has said, I like that man or I like that woman. They have good integrity. Yo creo que muchos han dicho, Right? me gusta ese hombre, esa mujer, ellos tienen buena integridad. I bet the young kids have, right? I Los bet you met jóvenes. somebody who's like, I like that. I like that old guy. He seems honest. Me gusta ese señor, se ve honesto. That brings me to the point in the Bible. I'm going to speak of Job. Voy a hablar de Job. Because again, I only have so much time, but I get a little bit more, right? Me da un poquito más de tiempo. Jesus was a man of integrity, Jesús era un hombre de integridad. but he's too easy to use as an example, pero right? Es muy fácil We para all know that. para usarlo él como ejemplo. Jesus was the walking embodiment of God. Jesús era Dios caminando en esta tierra. He was God himself Era Dios él mismo. put here so he could die for us, so we could have integrity, Puesto aquí para morir para nosotros, para tener esa integridad. so we could have faith, para tener fe, so that we could be united. para estar unidos. But Job was a man Pero Job fue un hombre that had that unity with God. que tenía esa unidad con Dios, He had that faith, tenía esa fe and that became integrity. y eso se convirtió en integridad. Job is said there in the beginning, and we're going to talk about Job real quick. It says in Job 1:1 and in 8, 1:1 y 8. God himself introduced Job as a man of integrity, blameless, upright, a man completely of integrity, fears God and turns away from all evil. He shuns. He feared God and stayed away from evil. Now, see, I say this because a good example of integrity is if you were walking down the street Lo digo esto porque un ejemplo de integridad, estás caminando en la calle and you see someone drop, y ves a alguien caer, we'll say a big amount, $1,000. a alguien se le cae $1,000. Are you going to run up to it and grab it and put it in your pocket? ¿Vas a ir y agarrarlo y ponerlo en tu bolsa? Oh my gosh, everybody's quiet. Are you guys really going to take that man's $1,000? Todo silencio. ¿Vas a agarrar ese $1,000? I didn't hear a no, Vamos a decir no. because we're all from church. What are you guys doing? Porque estamos en la iglesia. ¿Qué estamos Where's your haciendo? integrity? ¿Dónde está la integridad? You're going to say, hey, Vas a you decir, dropped this. Ey, se te cayó esto. Because a person who doesn't have an integrity La persona que no tiene integridad, would have just let that person walk. dejar que esa persona caminara And then he would have walked up and did the old, y tomar y hacer, yo no veo nada. that Eso is integrity. es integridad cuando The things that people don't see, las cosas que la gente no ve, but you know you do. pero tú sabes que tú lo hiciste. It's also the other saying, we do as we say and we mean as we do. Como hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. If you're going to do something, do it. Si dices que hacer algo, hazlo. See, Job, he understood that because Job had faith. Job entendió eso porque él tenía And fe. God knew this. So he said, Él dijo, Satan came and said, hey, I want to test your servant. Satanás vino y dijo, quiero probar a tu siervo. And God said, perfect. I Dios want that. Dijo, está bien, hazlo. Because he knew that Job had integrity. He Porque él knew that Job sabía had faith. Que Job tenía fe, integridad. So the devil did the first things he could. He put up the boiling skin on Job. Primero le dio He brought suffering. ese trae sufrimiento sobre su cuerpo, He brought suffering to Job in his life. sufrimiento en su vida. And what Job did was Lo que Job hizo, he stayed firm in his faith. se paró firme en su fe. And it says in Job 2:9 and 10, Dice en Job 2, 9 y 10. and this is where the testing comes in. Even as he suffers, his wife challenges him. Do you still hold your integrity? Curse God and die. But Job refuses to speak foolishly, choosing to accept good and bad from God. See, what Job is saying there is Lo que Job his está own diciendo wife. aquí es su propia esposa. Now, those who are married, Los que están casados, when you become married, you're one. cuando te casas, eres uno. And when that one wants to come against you, Cuando ese uno quiere venir contra ti that tests your integrity and how you react. para probar tu integridad y cómo reaccionas. And it's the same when we date, Y lo mismo cuando estamos or the same how we react with our children. platicando, cuando reaccionamos con nuestros It's hijos. always going to test our integrity because
siempre va a probar nuestra integridad. The one thing about integrity La número una cosa de integridad, is without it, spiritually, you cannot survive. sin eso espiritualmente no puedes sobrevivir. See, faith Fe is one with integrity. es uno con la integridad. See, Marcos made a point. He said that faith is an action, Marco dijo un punto, dijo la fe es una acción, but that's just a small part. pero es una parte pequeña. Integrity is an action that you live daily, every day. Integridad es una acción que tú vives And it says there, diariamente. even through the good and the bad. Dice ahí que lo bueno y lo malo, los dos. Just because we're Christians doesn't mean that God's going to give you the greatest life in the world. Porque somos cristianos no quiere decir que Dios nos va a dar la mejor You vida. can't sit around and say, I'm a Christian now. Puedes decir, soy cristiano ahora. God's going to give me everything. Dios me va a dar todo. No, the Bible doesn't say No, that. la palabra no dice The Bible eso. says that you have to seek Him, La palabra dice que tienes que buscarlo, that you have to pray, que tienes que orar, that you have to be good, que tienes que ser bueno, that you have to follow, que tienes que seguir, that you have to give. que tienes que dar. And a person of integrity knows Una this persona de integridad because every sabe day eso. it's struggling, Cada día está it's suffering, peleando, sufriendo, but it also brings joy. pero también trae gozo. And he declares in Job, he says, Job dice, Job 13:15, he declares, though he slay me, yet I will trust in him, but I will maintain my own ways before him, showing trust despite the pain. Now I'm going to give you a backstory about Job. voy a dar un poco de historia sobre Job. His wife said, give up. Su esposa dijo ya, He was covered in blisters and boils. estaba sufriendo su cuerpo. Satan was coming against him hard. Satanás estaba viendo contra él duro. And all three of his friends thought he was lying. Y tus tres amigos pensaron Imagine all your friends in your life, the closest people to you, telling you, hey, que piensa, tus tres amigos diciendo, God "Hey, is punishing you because you're doing something in secret. I know it. Dios te está trayendo esto porque está haciendo algo en secreto, lo sé. But Job knew that it wasn't that. Sabía que no era eso. Job knew that he had to hold his integrity high Job sabía que tiene que agarrar su and put his integridad faith in God first, y mantenerlo en alto, poner su fe en Dios, even though everything was against him. aunque todo venía contra él. And that's what we have to do. Es lo que tenemos que hacer. When we come as Christians to receive the word, Cuando venimos como cristianos a recibir la palabra, as soon as we walk out those doors, we have to be the same people that we come in here and say, thank you, Lord. cuando nos vamos a esa puerta, hacemos I la worship you. misma I praise you. gente Thank you for taking my life. allá afuera y decir, gracias Señor por tomar mi vida. We are a reflection Somos la reflexión of every Christian, of an us. de cada cristiano, de un nosotros. We are the us's. Somos los nosotros. We have to hold ourselves higher Tenemos que mantenernos en so un people can reflect off of us. nivel alto para la gente So our reflejar, integrity can be together, para nuestra unity. integridad esté with unidos, faith. juntos con fe. And I want to end this Quiero terminar con eso because we're a lot like Job. porque a veces somos muchos como Because Job. everybody has their own individual problems. Cada uno tenemos nuestros problemas individuales. And it's how we handle them through Christ Y es como vamos contra ellos con Cristo, is how we are going to receive es como recibimos the blessings that you're wanting. las bendiciones que tú quieres. We have to hold our integrity higher Tenemos que mantener nuestra integridad alto because ultimately God porque Dios vindicated Job at the end of it. al terminar All todo, the suffering. He Dios took more le dio suffering than todo. anybody. Él tomó más sufrimiento, He lost his children, perdió sus hijos, his wife, su esposa, his friends, sus amigos, his land, todo su everything. He tierra, got todo. everything taken away. Le quitaron todo. And God said, because of your integrity, because of your trust, because of your faith, Y Dios dijo, porque tu integridad, tu Ay. confianza y tu fe, I'm united with you. yo estoy contigo. And I'm confirming Job has spoken the truth about him. Y Job ha confirmado y hablado la verdad. Job's story La historia de Job illustrates that true integrity nos enseña que la verdadera integridad is not a guaranteed easy life. no garantiza una vida fácil. But Pero if your faith is unwavering, si tu fe no se mueve, God promises Dios promete that you will have a better life que tener una vida mejor with Him than without Him. con Él, sin Él. That your trust in Him Que tu confianza en Él will lift you up no matter what situation you are in. te va a levantar, no importa la situación que tú estés. Now, I took my time Tomé mi tiempo
But I want you guys to take your integrity today. Quiero que tomen su integridad hoy. And I want you to figure it out. Y quiero Because que sometimes integrity is about working towards something. a veces la integridad es trabajar hacia algo. And God has put you in this place so you could figure that out. Y Dios te ha puesto en tu lugar para que tú puedas reconocer qué es eso. Because individually, Porque individualmente, when your integrity is strong, con tu integridad está fuerte, you can unite puedes unirte anybody around you. cualquier persona alrededor de ti. Because people look up to people with integrity. Porque la gente ve más alta a la gente con integridad. They look at them as trustworthy, Lo ven como alguien confiado, a brightness, alguien que brilla, accountable. alguien que siempre hace lo que dice. And if you want to be that person, Y si tú quieres ser esa persona, it starts today. empieza hoy It continues today. y continúa hoy. Whatever you are on this path, Lo que tú estás en este camino, remember you have to have integrity, recuerda que tienes que tener integridad, faith, and action, fe en acción and be united. y ser unido. Amen. Amén. Blessings, family. Bendiciones.